Bueno, muy buenos días a todos. Presidente del Grupo Vocento, Ignacio Ibarra, director de ABC, Julián Quirós, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, querido Carlos, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, querido Ignacio, presidente del jurado, Santiago León y Domecq, y resto del jurado aficionado, resto de autoridades, diputados, senadores. Muchísimas gracias por permitirnos a la Junta de Extremadura estar hoy aquí en un premio tan importante y por ofrecernos la oportunidad de participar en este 16º premio ABC. Querido Victorino, querido paisano ya, es un tremendo orgullo representar hoy a nuestra región en la entrega de este premio que además es justo y merecido. Es un premio al buen hacer, a la trayectoria, al legado, a la casta, a la defensa sin ambaje de lo que es de todos, a una ganadería legendaria, pero sobre todo es un premio a la perseverancia. Tu padre eligió Extremadura hace ya 60 años como el hogar para su Reses Brava y Extremadura se convirtió definitivamente en el hogar para toda tu familia. Créeme, nos sentimos profundamente orgullosos de vosotros y especialmente de ti. Gracias al tesón de tu padre y al tuyo, hoy en las dehesas del norte de la provincia de Cáceres, Portezuelo y Moraleja, se crían algunos de los toros más bravos y exigentes que han pisado nunca las plazas de nuestro país y también de otros. Tu dedicación y esfuerzo han llevado a la ganadería Victorino Martín a lo más alto, convirtiéndola en un referente de calidad y de bravura. Has sabido mantener y elevar los valores que tu padre inculcó y hoy recoges los frutos de esa labor incansable. En nombre de la presidenta de la Junta de Extremadura, en nombre de María Guardiola, te felicito y te agradezco especialmente por llevar el nombre de Extremadura con orgullo y por contribuir a la preservación de nuestras tradiciones. Pero la tauromaquia no solo es tradición, también es modernidad y me voy a permitir un pequeño alegato. La tauromaquia es tradición, decía en primer lugar, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. El noble arte del toreo, la lidia, la liturgia taurina tiene una honda raigambre en nuestro ser, en nuestras conciencias y también en nuestra historia como país. Fuente de inspiración para artistas, poetas y escritores, desde Federico García Lorca a Joaquín Sabina, pasando por Picasso, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Manuel Machado, Salvador Dalí, Hemingway, Vicente Aleixandre, Ortega y Gasset, Quevedo, Lope de Vega, Camilo José Cela, Jorge Luis Borges o Fernando Botero. La pintura y la escultura, la literatura y la poesía, la música, el cine o el teatro o la moda. No hay expresión artística que no haya sido influida por la tauromaquia, porque el arte es libre y no entiende de censura ni de sectarismo. Me niego, por tanto, a otorgar mayor entidad al ministro Urtasun, por muy ministro que sea, que a cualquiera de los artistas, poetas o escritores mencionados. Me niego a presuponerle una intelectualidad capaz de ensombrecer cualquiera de las obras realizadas por los mismos. Me niego a considerar una mayor aportación a la cultura por parte de este ministro que por parte de cualquiera de los artistas, poetas o escritores mencionados. Me niego a una mayor aportación a la cultura que cualquier torero que se juega la vida por crear una obra de arte. Sinceramente, me niego y nos negamos desde el gobierno de la Junta de Extremadura. Porque, queridos amigos, la tauromaquia no se somete a ideologías ni a sectarismo, sino que representa una manifestación cultural que trasciende divisiones políticas y sociales. Sencillamente es del pueblo. Y esa es nuestra brújula en Extremadura y en el gobierno de María Guardiola, la brújula de la libertad. La brújula por la que se guiaron e inspiraron todos esos poetas, escritores o artistas. Y no hay ministro ni presidente del gobierno que ensombrezca la riqueza cultural no solo de España, sino también de parte de Hispanoamérica. Al contrario, hay ministros y presidentes del gobierno que con su obcecación por la censura contribuyen a una respuesta social reivindicativa. Esa respuesta social se está produciendo en mi tierra, en Extremadura, y especialmente de la mano de los jóvenes.
a los cuales les agradecemos su inconformismo y su apuesta por la tauromaquia. Tenemos casi 60 peñas, clubes y asociaciones taurinas, y los festejos vinculados al mundo del toro se sitúan por encima de los 650, lo que refleja, por tanto, el buen estado de salud de la tauromaquia en Extremadura. Pero, queridos amigos, como decía, no solo es tradición, es también modernidad. La Extremadura que conocemos hoy no sería posible sin el toro bravo, sin la ganadería, sin el trabajo de gente como Victorino. No lo sería. Las ganaderías contribuyen al sostenimiento de la dehesa extremeña. Sin toro bravo no hay gran parte de la dehesa ni de ecosistema. El toro bravo ha sido fundamental para preservar miles de hectáreas de dehesa y con ello su biodiversidad, el ecosistema y la protección de las especies. La economía verde y circular que se escribe desde una moqueta de Bruselas o desde la castellana y se promulga como moderno bajo la denominación de ecosostenible es justamente lo que las ganaderías hacen cada día. En Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo, ganaderías que generan un impacto económico de 28 millones de euros, generando más de 1.000 empleos. Una ganadería es genética, es alimentación, es hábitat, es cuidar el entorno, es proteger a las especies, es salvaguardar el legado minerario del bosque mediterráneo. Y no hay nada, por tanto, más ecosostenible ni más moderno. Y por eso, querido Victorino, hay que seguir defendiéndolo sin ningún tipo de complejo. Tu papel en la defensa y promoción de la tauromaquia es, sin duda alguna, digno de admiración. Han luchado siempre, pero lamentablemente esa lucha es siempre inacabada. En el día de ayer conocimos precisamente que el Congreso de los Diputados deberá votar en el plazo máximo de 6 meses una iniciativa legislativa popular que pretende derogar la Ley 18/2023 que protege la fiesta como patrimonio cultural. Nos tendrás, por tanto, a tu lado en esa lucha, nos tendréis a todos a vuestro lado, como lo hemos estado desde el principio, elevando a rango de dirección general a la tauromaquia e implicándonos junto a otros gobiernos autonómicos, el Senado y la Fundación Toro de Lidia que tú presides, en el impulso del Premio Nacional de Tauromaquia suprimido por el ministro Urtasun. Y como lo hacemos con la promoción de la fiesta con múltiples iniciativas, pero una especialmente necesaria: el apoyo a través de la televisión pública, el apoyo a través del canal Extremadura, con las retransmisiones, con los especiales y con el contenido semanal. Concluyo ya dando las gracias nuevamente, dándote las gracias a ti por ser sobre todo un embajador de Extremadura, un embajador de nuestra tierra y por seguir escribiendo las letras de la tauromaquia con letras de oro. Y gracias también a ABC por su compromiso inquebrantable con la tauromaquia, la promoción de la fiesta y su amable acogida en esta casa. Larga y próspera vida a la fiesta, larga y próspera vida a la fiesta nacional, a nuestra fiesta nacional.